Seguimos con Andrés Cisneros de la Cruz. Nació en la Ciudad de México en marzo de 1979, poeta y ensayista, estudió letras hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha colaborado en diferentes publicaciones y es cofundador de los miércoles itinerantes de poesía y del torneo de poesía Adversarios en el Cuadrilátero. Bienvenido, Andrés. Gracias. Un gran gusto estar aquí en este sol de aire, en esta carpa lumínica donde hay muchos amantes de la poesía y amantes de Efraín Huerta, un poeta que cala y que se mete en lo más profundo de nosotros porque somos y estamos en la misma vena que él nació y que es México. Un texto que escribí se llama Que aprendan los humanos a hacer todos los días huerta para la libertad y la poesía. 100 años del nacimiento de Efraín Huerta. Efraín Huerta muere meses antes de cumplir los 68 años. Extraña forma es en la que se convierte un poeta en historia. Un poeta que pesa en el verso, pero también en los anales del día a día de la poesía mexicana. Ese periodismo tras bambalinas que realizó casi clandestinamente Efraín, que se autonombraba el marginado, que sin embargo es ahora clave básica para mirar con otros ojos el siglo XX de la poesía nacional. No Paz, no Sabines, sino Efraín Huerta, el más difícil de emular, el que no cualquiera imita, el inimitable. Ahora es común que Efraín Huerta se le conozca por los poemínimos, porque vivimos en el tiempo de los twitters, pero su peso, su fuerza, su fondo se desarrolla en la poética fortificada de los hombres del alba, y que lo vuelve eje central, o mejor dicho, un circuito interior, para entender el quehacer de un poeta que busca anclar su pensamiento en diversas raíces, armar sus buscapiés en distintas vertientes, y no en una sola tradición, ni en asociación con un solo punto de vista, sea histórico o contextual, y mucho menos con un pensamiento único. En un país que adora y obedece el sentimiento mágico aún, como si fuese la tribu embrujada de algún antiguo cuento, por eso el boom del realismo mágico. Efraín Huerta pertenece a una generación, la del taller, que lo pone frente a frente con la figura intelectual que mejor supo hacer política en México en el siglo pasado, Octavio Paz. Y en ese maniqueísmo, del cual no están exentos los poetas, Huerta se volvió la parte, por decirlo de algún modo, diabólica de la historia de la poesía mexicana. Pero si le quitamos la pátina de falsa historia, Huerta representa un lirismo que radia aún en el diabolicismo de la poesía que escriben incluso los más jóvenes. Esto porque Efraín sostuvo una estética que habla no solo de la realidad, sino de su conflicto ante esta. Y en ello, gran parte de sus preocupaciones siguen siendo las nuestras. No se ensimisma en su reflexión académica para hablar a sus cofrades escolares, sino que se enfrenta a la página en blanco que simboliza el afuera con sus vertiginosos cambios y empoderamientos violentos y absurdos a base de retórica politiquera, erotización y sobajamiento. Efraín Huerta es el poeta que muestra mejor el siglo XX, porque al perder la ingenuidad primera del creador, no utiliza su suspicacia para conquistar el gremio de los poetas, sino para cantar a la vida, personificada en la diosa de la poesía, que se va quedando atorada en las rendijas de una cárcel hecha de aranceles y sermones, y por supuesto, es así como externa también su indignación de facto por la guerra y el abuso del poder. Para entender esto, basta recordar estas palabras que escribe en la introducción a Poemas Prohibidos y de Amor. Cito: cada quien su hora, cada quien su punto de vista. A los 18 años deja uno de ser católico. Si lo fue, a los 28 merece ser expulsado del Partido Comunista.
A los 48 ya se puede uno enamorar de Sofía Loren. Cierra cita. Y podemos pensar en Sofía, reina de la sabiduría, seguramente encarnando a Jimena Díaz, señora de Valencia y esposa del Cid. Uno de los puntos poco abordados sobre Efraín Huerta es su relevancia como promotor de otros autores y que lo vuelve también una puerta abierta a múltiples puntos de vista de la poesía mexicana y que quién sabe, si entramos por la oscuridad de ese camino, a qué grado llegue a cambiar la historia misma de lo que hasta ahora hemos entendido como tal. Sin duda la posición privilegiada de Efraín, por estar dentro de las antologías elementales de la poesía nacional, nunca lo alejó de sus lecturas y sus contextos, y es uno de los pocos en haber escrito de poetas que casi nada se conoce de ellos en México, y que él puso en un llamado, en una reserva, como un pípila de la poesía, cargando una piedra en su espalda, heraldo de llamaradas, para traspasar la muralla del tiempo. Su cercanía con José Revueltas, que nace también en 1914, igual que Armando Duvalier, lo hace sin duda parte de una genealogía que no buscaba erigirse en monumento, sino poner en una misma plaza el monumento vivo de la gente, del trabajador y el mundo entendido como el todos, que ahora continúa dividiéndose. Una especie de ópera festiva del cada día, un canto a la humanidad, humanismo social, aún del hombre sí, pero con importantes logros, mismos que se empezaron a difuminar justo a su muerte y la muerte de otros tantos a finales del 70 y principios del 80. Vale la pena traer a la fiesta de sus 100 años a poetas que él querría haber visto en su festejo, como Ramón Martínez Ocaraza, de quien dice: es un demonio de poeta maldito, malditamente romántico, se ahoga, agoniza y late lentamente. Hay en sus poemas una estructura más clara que en el soneto, más verdad, más angustia, hay más poeta y hay más hombre. Y por supuesto a su camarada y amigo Enrique González Rojo Artur, de quien una vez escribió sobre su libro El quíntuple balar de sus sentidos. Es justo, humano y necesario decirlo, es un libro bien aventado, bien bravo, bien agresivo. Así deben de ser los libros de versos, los libros de alta poesía. Quedan para otras sordas sorditas, los poemas delincuentes, migajitas tristes de un surrealismo repleto de denovios, productos de un consoñario, voquibles tomados prestados al poeta hijo y nieto de poetas, que ya no se estila ni en los peores bajos fondos de Tepitópolis. Por eso queda claro que se equivoca radicalmente Enrique Cerna en su artículo de diciembre del año pasado, La vanguardia sin obra, sobre el infrarrealismo, en Letras Libres, en donde pone tapias a una de las puertas abiertas por Efraín, al pensar que una opinión literaria muchas veces repetida o publicada en múltiples espacios la hace más verdad, o dicho de otro modo, la vuelve más real. Nada más contrario a lo que pensaba Efraín Huerta al concebir una humanidad llena de humanidades, y nos hace reflexionar sobre ese poema a manera de presentación que realiza Efraín, como bien dijo Carlos Infraín, para la antología Muchachos Desnudos bajo el arcoíris de fuego, 11 jóvenes poetas latinoamericanos, donde escribe que la poesía de los desnudos será de esos que saben muy bien lo que hacen, deshacen y contrahacen. Vale la pena remarcar este punto, porque la realidad de la política poética en México se ha ido distanciando cada vez más de ese espacio áurico que fueron los 60 y 70. Es notorio en la medida de que son los mismos círculos de entonces los que se escuchan y perpetúan. Algo sucedió. Dejó de haber poetas como Efraín que se arriesgaban a leer, a apostar por una literatura en transición. No sabemos qué clase de realidad poética habría sido si Efraín hubiese vivido 10 años más. Tal vez Octavio Paz no hubiera ganado el Nobel, incluso tal vez Salinas no hubiera ganado la presidencia. Tal vez la forma de leer el fin de siglo no se hubiera concentrado en un halo tan recto y formal, que hubiese sido más fresco, festivo y sobre todo más cercano a la gente y a pie. Por eso salta el comentario de Cerna, apoyándose en Gabriel Said, cuando afirma que un tipo de poesía, un punto de vista de la literatura, por el hecho de tener más con los medios de producción a su alcance, publicaciones que otra, será por obviedad superior en calidad a la minoría. Releer a Efraín Huerta nos da calma frente a la subjetividad que afirma este tipo de sofismas. Su
figura es definitivamente un portal hacia esas otras voces como la de Abigail Bojorges, de quien dice es un poeta centellante, bárbaro poeta, también alto en pos del aire de la libertad, los antes mencionados. Por esto la obra de Efraín Huerta no se limita a su trascendencia personal, sino también a la antología de sus reseñas poéticas, sus mirillas, muy lejos de la mezquindad, humanismo que sobrevive y doctrinas de hombres ilustres, porque habla del totalmente vivo Roque Dalton, del mismo José Revueltas que siempre pensó como un demonio, el que todos señalaba con sus ojos de diamante, de tres mexicas que son Qué Remedio, Orlando Guillén, El Presente, Mario en el Camino de Santiago y otros muchos, que por supuesto ellos, como tantos más, igual que Max Rojas, balbuciendo una ranchera para el Cocodrilo Rojo, vienen preparándose para cantar, y por supuesto con trombones para la serenata en su centenario, todos alegres y al pie de la trinchera, listos para brindar por un hombre comprometido con el mundo que le tocó vivir, cantor de esperanzas y frustraciones, y que fue caudillo de esa revolución postergada que lentamente se va realizando en la poesía. Para Efraín Huerta la humanidad es la ola dorada del día y los hombres espuma hundiéndose en la arena de la noche, la felicidad del que muere, porque lo escribe, lo sostiene. Si Efraín Huerta con nosotros, ¿quién en contra? Porque si los pueblos despiertan cada 100 años, es porque los poetas cada 100 años regresan con su obra